Seguramente todos sabemos lo que significa personalidad múltiple, o creemos saberlo por lo que hemos visto en películas. Por ejemplo, la película Fragmentados. Es una película bastante famosa que nos habla sobre una persona que cambia de un momento a otro en otra persona completamente diferente, y hasta ahí se entiende. Pero realmente, ¿qué es la personalidad múltiple? ¿Cómo sucede? ¿O por qué sucede? Para empezar, una manera más apropiada para llamar a la personalidad múltiple es trastorno de identidad disociativo. La palabra trastorno significa cambio o alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. También es la alteración en el funcionamiento de un organismo o de parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una personalidad. Es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Por otro lado, la disociación es la separación de dos o más cosas que estaban unidas. Entonces, el trastorno de identidad disociativo es un trastorno psicológico o psiquiátrico, el cual sucede cuando una persona se enfrenta a un acontecimiento muy fuerte en la vida, el cual crea que dicha persona desarrolle dos o más tipos de personalidades, las cuales son personalidades individuales con recuerdos, experiencias y psicología diferentes. En dicho trastorno se puede ver episodios de amnesia, los cuales ocurren en el cambio de cada personalidad. Para verlo de una manera más fácil, una persona con trastorno de identidad múltiple no va a recordar nada de lo que hizo alguna de sus otras personalidades. Ahora bien, ya sabemos algo sobre lo que es la personalidad múltiple, pero ahora veremos en qué circunstancias sucede. El trastorno de identidad disociativo es un mecanismo de defensa diseñado por el cuerpo para poder soportar el dolor, el miedo y especialmente un trauma que fue ocasionado por abuso, el cual se generó repetidamente y durante un largo periodo de tiempo. Dichos abusos, por lo general, son sufridos en la niñez. Van desde la agresión y maltrato psicológico hasta traumas más severos como lo sería una violación. Es entonces cuando la personalidad del individuo se disocia de la realidad, creando una nueva personalidad la cual sea capaz de sobrellevar, superar y manejar los traumas que se estaban viviendo. Pero esto no quiere decir que todas las personas que hayan tenido algún tipo de abuso puedan o tengan la capacidad de separar su personalidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el trastorno de identidad disociativo en México. En la década de los 80 se consideraba una prevalencia muy baja, de alrededor del 0.01% de la población general. Sin embargo, los estudios realizados posteriormente sugirieron una prevalencia mayor en la población. El trastorno de identidad disociativo ha aumentado, afirman los especialistas de nuestro país, gracias al incremento de la violencia en casi todas las regiones del país, especialmente por el incremento de crímenes violentos presenciados por niños de 13 años y crímenes sexuales hacia los mismos. Los estados con más pacientes de trastorno de identidad disociativo son el Estado de México, Chihuahua y Michoacán, aunque se piensa que muchos casos en otros estados no han sido diagnosticados gracias a la falta de clínicas, recursos y especialistas en el tema. Después de haber mencionado varias cosas de este trastorno, lo mejor sería decir una manera de tratarlo y de cómo ayudar a tratar a una persona que lo padezca. Una de las formas para tratar este trastorno es la psicoterapia. Este es el principal tratamiento para los trastornos disociativos y a veces la visualización guiada y la hipnosis. También el diagnosticar tempranamente este trastorno es esencial para su cura, ya que pacientes con un diagnóstico temprano suelen curarse más rápidamente y volver a su vida normal con menos problemas. Una de las mejores formas para los familiares o amigos de ayudar al paciente es entendiendo qué es el trastorno de identidad disociativo y poder reconocer cuando el cambio de personalidades sucede. También es importante entender que cada paciente tiene personalidades diferentes y que las personas con este trastorno normalmente sufren también de ansiedad y depresión. Un consejo de muchos especialistas es que el paciente haga ejercicio y tenga una dieta saludable,
ya que la salud física contribuye también a la salud mental. Por último, daremos algunos casos de personas con trastorno de identidad disociativo. Louis Vivet fue una de las primeras personas en ser diagnosticado con trastorno de identidad disociativo. Él nació el 12 de febrero de 1863. Su madre fue una prostituta que lo ignoró casi durante toda su infancia y por ello cometió su primer crimen con tan solo 8 años. Vivet fue arrestado muchas veces y vivió en una correccional hasta los 18 años. Su trastorno se manifestó cuando tenía 17 años y sus personalidades aparecieron cuando empezó a trabajar en una viña. Una víbora se envolvió alrededor de su mano y aunque no le mordió, le causó un trauma. Empezó a sufrir convulsiones y se quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Sus síntomas no eran físicos, más bien eran psicosomáticos. Por ello fue enviado a un psiquiátrico y su trastorno se complicó aún más. Se convirtió en una persona totalmente nueva, con una personalidad propia y sin reconocer a nadie que era cercano a él. Entre 1880 y 1881 lo cambiaron varias veces de asilos para tratarlo con diferentes técnicas, como la hipnosis y la metaloterapia. Más adelante, un doctor pudo diagnosticarlo bien y descubrir que tenía 10 personalidades diferentes, cada una con sus rasgos e historias. Número de personalidades: 10. Trudy Chase. Las personalidades de Trudy nunca chocaron entre ellas y eran bastante conscientes de su presencia en el cuerpo de Trudy. Ella los llamaba The Troops, en castellano escuadrón o tropas, y no quería que se fusionaran porque habían pasado demasiadas experiencias juntos. Trudy afirmaba que fue abusada física y sexualmente por su padrastro cuando tenía 2 años, mientras que su madre abusó de ella emocionalmente durante 12 años. Se dedicaba a la inmobiliaria, pero era incapaz de trabajar bien. Es cuando ella decide ir a un psiquiatra y descubren que tenía trastorno de personalidad múltiple y tenía 92 personalidades diferentes. Su personalidad más joven tenía 5 años y se llamaba Lamb Chop, y el más viejo era Ian, un filósofo y poeta irlandés de 1000 años. Número de personalidades: 92. Chris Costner Sizemore. A diferencia de la mayoría de personas que aparecen en esta lista, Chris vino de una buena familia. Uno de los incidentes que desencadenaron su trastorno de identidad disociativo fue cuando vio cómo sacaban a un hombre de una zanja cuando ella tenía solo 2 años. Este evento le cambió por completo la vida. De mayor, empezaron a aparecer diferentes personalidades y comenzaron a cambiar su vida. Cuando dio a luz a su hija Taffy, una de sus personalidades, Evie Black, intentó estrangular al bebé. Por suerte, Evie White pudo pararla. El doctor Corbett Tickpen le diagnosticó trastorno de personalidad múltiple y mientras la trató, salió otra personalidad. Chris vio un total de 8 psiquiatras en los últimos 25 años y tuvo 22 personalidades diferentes. A veces hasta tenía 3 personalidades a la vez. Finalmente, en 1974, después de 4 años de terapia con su doctor Tony Citos, consiguieron fusionar todas las personalidades en uno. Su caso fue compilado por el doctor Tickpen y Herbery en un libro llamado Las 3 caras de Eva. Número de personalidades: 22. Esto sería todo por mi parte y por parte de mis compañeras que me ayudaron a hacer este video para la materia de aplicación tecnológica del grupo 153 sección C de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Espero les haya gustado el video y en la descripción les dejo los links para que puedan leer la información completa. Gracias.